¿Cómo están, alumnos? Continuamos con nuestra clase virtual. Nuestro tema de hoy es los apóstoles de Jesucristo. Los discípulos o apóstoles de Jesucristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En el texto bíblico de Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 son los cimientos que forman el muro de la Nueva Jerusalén y que tendrán inscritos sobre ellos los nombres de los 12 discípulos. Es evidente de esta forma que nuestro Señor le atribuye una gran importancia a estos hombres. Hay un texto, Marcos 3:13, donde nos dice que Jesús subió al monte y empezó a orar. Y cuando bajó del monte, eligió a los 12 apóstoles. Vemos cómo Jesús elige estos 12 apóstoles, hombres comunes y corrientes, pescadores, gente sencilla, humilde, algunos incluso no sabían ni leer ni escribir, como cuenta la tradición del apóstol Pedro. Eh, Vemos esta forma de llamar de Jesús a cada uno. El llamado que hace a cada uno es un llamado personal, es un llamado con nombre. Y vamos a ver en las Sagradas Escrituras cómo a cada uno de ellos les da esta potestad, este poder de ser sus discípulos, de llevar su nombre a todos los hombres. A continuación tenemos el primer apóstol, Andrés. Era hermano de Pedro, Pedro el primer papa, e hijo de Jonás. Vivió en Bethsaida y Cafarnaún y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Originalmente fue discípulo de Juan el Bautista. En el Evangelio de San Juan encontramos cómo Juan el Bautista bautizaba, ve a Jesús de lejos y dice, este es el Cordero de Dios. Y dice el Evangelio de Juan que muchos discípulos lo dejaron para seguir a Jesús. Y uno de ellos es este, el apóstol Andrés. A continuación, el apóstol Bartolomé, llamado también Natanael, hijo de Talmai, vivió en Cana de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Como les decía, los discípulos eran gente sencilla, humilde, muchos no sabían leer ni escribir, excepto, según los estudiosos, Bartolomé, que sí era una persona importante, parece ser de Cana de Galilea. Incluso hay algunos que dicen que, si ustedes recordarán el texto bíblico de la conversión del agua en vino, del matrimonio donde participó Jesús, muchos dicen que probablemente Bartolomé haya sido el novio de esta fiesta. Son especulaciones que dan los estudiosos, pero vemos que sí fue un discípulo importante al cual Jesús llama para evangelizar. Continuamos con Santiago, el anciano, el mayor. Llamado también junto con su hermano los hermanos Boanerges, hijos de Zebedeo y de Salomé, hermano de Juan el Apóstol. Este, al igual que su hermano Juan, eran pescadores y vivieron en Bethsaida, Cafarnaún y luego en Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Ahí tienen ustedes el texto bíblico, Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Después de que los apóstoles partieron a distintos lugares, Santiago fue el único que se quedó en Jerusalén. Y a los años posteriores, allí pone el año 44, muere decapitado por Herodes. Tenemos ahora a Santiago el menor o el más joven, hijo de Alfeo o Cleofás, probablemente uno u otro era el nombre de su padre, y María, y vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas. De acuerdo a la tradición, él escribió la epístola o carta de Santiago, que encontramos en el Nuevo Testamento, predicó en Palestina y en Egipto, y según la tradición fue crucificado en Egipto. Tenemos ahora a Juan, Juan Boanerges, al igual es el apodo que tenía él con su hermano. Hijos de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago el apóstol. Fue conocido como el discípulo amado. En el Evangelio de Juan van a encontrar mucho este adjetivo, el discípulo amado. Cuando encuentren esto, van a dar cuenta que se refiere al mismo evangelista, a Juan. Era pescador que vivió en Bethsaida, Cafarnaún y luego en Jerusalén y fue miembro del círculo interno.
El círculo interno está formado por tres apóstoles, Pedro, Juan y su hermano Santiago. Ellos fueron testigos de algunos milagros eh, más profundos, más misteriosos que los otros apóstoles no pudieron ver. Por ejemplo, la transfiguración, un texto bíblico donde Jesús se transfigura, donde se aparece Moisés y Elías y solamente estaba presente allí este círculo interno formado por Pedro, Juan y Santiago. Él escribió el Evangelio que lleva su nombre, escribió tres cartas, la primera, la segunda y la tercera de Juan, que encontramos también en el Nuevo Testamento, y el último libro, el Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor, desterrado en la isla de Patmos, y fue más tarde liberado y murió de muerte natural. Es decir, de los 12 apóstoles, el único que murió de anciano por edad fue Juan. El resto murió mártir. Mártir significa testigo, es decir, dieron la vida por Jesús. Unos murieron decapitados, otros crucificados, otros quemados, etcétera. A continuación, Judas Iscariote, el traidor, fue el hijo de Simón que vivió en Keriot, un pueblo de Judá. El apóstol que traicionó a Jesús por 30 piezas, 30 monedas de plata y luego se ahorcó. Ahí encontramos el texto, Mateo 26, del 14 al 16. Judas, el hombre que llegó a ser el traidor, es el enigma supremo del Nuevo Testamento. ¿Y esto por qué? Porque es muy duro ver cómo alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que vio tantos milagros y oyó muchas de las enseñanzas del Maestro, pudo entregarlo en manos de sus enemigos. La incógnita misteriosa es: ¿dónde está Judas? ¿En el cielo o en el infierno? No lo sabemos. Probablemente se arrepintió en el último segundo de su vida, así de corazón, y Dios le perdonó, probablemente, porque recuerden que Dios no quiere que nadie se condene. San Pablo en la carta de Timoteo dice: Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de Jesucristo. Judas llegó al conocimiento de Jesucristo, es verdad, lo traicionó. Es más probable que esté en el cielo, no lo sabemos, esa es una especulación. ¿Y esto por qué? Porque él ha sido testigo ocular de tantos milagros, ha escuchado tantas enseñanzas de los labios del Señor Jesús y su alma se pierde en el infierno. Pues es un poco incongruente. Tampoco afirmamos que esté en el cielo, ¿no? Porque no se le conoce como santo, no es San Judas Iscariote, como sí podemos decir de San Juan, de Santiago, San Mateo, San Pedro y los demás apóstoles. Por eso, como dice aquí, es el gran enigma del Nuevo Testamento. Lo importante es que fue elegido por el Señor. Pero aquí hacemos un paréntesis, vemos cómo Jesús, sabiendo que Judas Iscariote le iba a traicionar, aún así lo amó. Aún así estuvo con él, aún así entregó su vida por él. Eso nos quiere decir que Jesús, a pesar de que somos pecadores, que lo traicionamos con nuestros pecados, etcétera, Él nos sigue amando. Este es digamos, la enseñanza espiritual de la elección de Judas, que Jesús, a pesar de que lo traicionamos, nos sigue amando. Tenemos ahora a Judas Tadeo. Hay mucha devoción de San Judas Tadeo en todo el mundo y aquí en Perú también hay muchísima devoción a este santo apóstol. San Judas Tadeo o Lebeo también se le conoce así, hijo de Alfeo o Cleofás, probablemente uno de estos sea el nombre de su padre, y de María, fue hermano de Santiago el más joven. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en el último país, en Persia. Tenemos ahora a Mateo. Mateo o Leví. Leví fue su nombre antes de convertirse en apóstol del Señor. Hijo de Alfeo, vivió en Cafarnaúm, fue un publicano, cobrador de impuestos. Él escribió el Evangelio que lleva su nombre y murió como mártir en Etiopía. Veamos aquí la enseñanza espiritual de la elección de Mateo. Mateo era despreciado por todos los judíos, porque era un judío que había traicionado su tradición, a su fe, a su pueblo, a su raza, porque trabajaba para Roma. Es decir, como dice aquí, era cobrador de impuestos. Y un cobrador de impuestos no solamente era visto como un traidor, sino como un ladrón, porque cobraba impuestos, de esos impuestos un cierto dinero iba a su bolsillo y otro dinero iba para Roma. Es decir, era un trabajador del César, del emperador romano. Por eso era despreciado. Y aún así, a pesar de ser despreciado por la comunidad judía,
Jesús lo elige, Jesús lo ama y lo llama para una misión, ser su apóstol. Tenemos al gran Pedro, San Pedro, llamado también antes de su conversión Simón, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Bethsaida y Cafarnaúm. Hizo el trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Fue un miembro del círculo interno. Recuerden, el círculo interno es el mismo Pedro y los hermanos Juan y Santiago. Escribió dos cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, que llevan su nombre, la primera y la segunda de Pedro. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Hay una bonita anécdota del apóstol Pedro para la iglesia. Cuando Pedro murió crucificado de cabeza, sus restos no fueron llevados a una tumba, como antiguamente y hasta hoy se da, sino a una fosa común donde eran llevados los mártires cristianos. Y en una de esas fosas estaba el cuerpo del apóstol Pedro enterrado. Y por providencia de Dios, la Basílica del Vaticano fue construida justamente sin saberlo sobre esta fosa donde se conserva los restos del apóstol Pedro. A inicios del siglo XX se hicieron excavaciones para remodelar el Vaticano y en esas remodelaciones internas descubrieron esta fosa. Científicos vieron que se trataba de cristianos martirizados y uno de ellos tenía los rasgos que nos presenta el Evangelio sobre el apóstol Pedro. Es una bonita tradición, una bonita anécdota providencial que la basílica donde actualmente está el Papa esté construida sobre la tumba del príncipe de los apóstoles como es San Pedro. Es para decirnos providencialmente que la iglesia está fundada sobre la fe de los apóstoles, sobre la fe que Cristo quiere para nosotros. Tenemos ahora al apóstol Felipe. La tradición dice que Felipe predicó en Pirgia y murió como mártir en Hierápolis. Felipe vino de Bethsaida, el pueblo del cual Pedro y Andrés también provenían. Ahí encontramos el texto, Juan 1:44. El parecido es que él también fue un pescador, aunque los primeros tres evangelios registran su nombre. Ahí tienen ustedes los textos bíblicos de Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. A pesar de que registran su nombre, el Evangelio de Juan es el que resalta más la personalidad del apóstol Felipe. Tenemos ahora a Simón, llamado el Celote. ¿Por qué el Celote? Los Celotes era una secta judía, pero una secta que no vivía con los judíos, sino una secta que vivía fuera del pueblo, fuera de la ciudad. Vivían en cuevas, en el desierto. Y ellos era una secta radical porque despreciaban a los romanos, porque los romanos habían invadido la Tierra Santa, Jerusalén, y despreciaban también a los judíos que trabajaban para Roma. Si ustedes recordarán, en la diapositiva anterior presentaba a Mateo como el cobrador de impuestos y Simón como un sectario que eh, asesinaban a los judíos que trabajaban para Roma. Entonces vemos este llamado que Jesús hace a Mateo y a Simón, que en la historia serían enemigos, pero sin embargo Jesús toca los corazones de ambos y los convierte en sus apóstoles. Simón y Mateo, que serían enemigos desde el punto de vista histórico, Jesús los convierte en hermanos, en apóstoles, en evangelizadores del reino de Dios. Por último tenemos a Tomás, Tomás apodado Dídimo, que vivió en Galilea. La tradición dice que trabajó en Persia y en la India, sufriendo el martirio cerca de Madras en el Monte Santo, llamado el Monte Santo Tomás hoy en día en la India. Tomás es el apóstol que va a decir en el Evangelio de San Juan, si yo no veo sus heridas, si yo no toco sus heridas, no creo. Y Tomás va a hacer una exclamación de fe muy bonita cuando se le aparece a Jesús. Jesús le dice, Tomás, toca mis heridas. Tomás va a decir, Señor mío y Dios mío. Y muy bien, como última diapositiva tenemos una pequeña tarea. Vas a
eliges uno de los 12 apóstoles y como ves yo te he presentado una pequeña mini biografía. Amplía más esta biografía, busca más en internet eh, sobre el apóstol que has elegido, Juan, Mateo, Simón, Pedro, Judas, lo que tú quieras, uno de los 12, y subrayas las ideas importantes, ¿de acuerdo? Y por último, buscas también una imagen del apóstol que elegiste y lo pegas. Y como siempre me lo mandas en Word. Y como siempre les digo, envíen bien sus archivos, chicos, para yo poder calificarles, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase de Zoom.